buenas noches, bienvenidos al programa El Envite de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Gracias por acompañarnos un jueves más. Semana muy intensa, política y judicialmente. Enseguida estaremos con las últimas noticias, pero desde luego un paquete de temas que tienen diferentes aristas y vertientes. Vamos a abordarlas todas ellas. Casos de corrupción, irregularidades, todo está en presunción con intervención judicial en diferentes provincias de España. Y tenemos noticias también en Canarias por el caso Madeja, y también hoy en La Laguna se han producido noticias. El propio alcalde ha comparecido. Enseguida tendremos noticias de ello. El alcalde Fernando Clavijo. Estamos en el programa de hoy abordando estos temas que tienen que ver con lo que ocurre en España, pero entre tanto también seguimos con otros temas de actualidad que tienen que ver con la actualidad canaria. Greenpeace está cerca de lo que pueden ser prospecciones inminentes, anunciando que va a estar ahí, cerca del barco de Repsol, que en las próximas fechas va a intervenir en las prospecciones, y tendremos al final el cierre que hemos hecho la semana pasada con niños, que van a opinar sobre la actualidad y sobre el lenguaje de la actualidad. Así que comenzamos este envite que les prometo que será intenso. Carlos Tarife, del Comité Ejecutivo Regional del PP. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Carlos. Fabián Martín, diputado y presidente del PIL de Lanzarote. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Fabián, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Flora Marrero, diputada de Coalición Canaria, del Grupo Nacionalista Canario. Muy buenas noches, Flora. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Flora. Gracias. Y Sergio Medina Reverón, que es el que viene con Carlos la primera vez. Sergio Medina Reverón del PSOE, secretario de Juventudes Socialistas de Canarias. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Los dos son el primer envite al que viene, que no sea el último. Esperemos. Emilia, compañera, comenzamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Semana, como decía Carmelo, intensa políticamente. Hace tan solo unas horas el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, ha comparecido ante los medios de comunicación para informar acerca de unas notificaciones judiciales que recibía este mismo mediodía. Patricia Santana, buenas noches. ¿Qué ha dicho Fernando Clavijo? ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, Emilia. Buenas noches a todos. Pues el propio alcalde, Fernando Clavijo, ha sido el que ha explicado ese auto de imputación judicial en el que se refieren 4 asuntos derivados de escuchas telefónicas investigadas desde el año 2010. 4 asuntos, como decía. El primero, las subvenciones, las ayudas al alquiler a una concejal del Ayuntamiento lagunero, a María José Castañeda, concejal de Cultura Socialista. Y ha recibido, como tantos vecinos de Las Chumberas, una ayuda, una subvención por el desalojo de su vivienda afectada por aluminosis. Ella misma ha defendido su inocencia y desde el Partido Socialista han dicho que no ha recibido ningún trato de favor durante este tiempo por una ayuda de la que ha sido y es su única vivienda. Una posible contratación también de un empleado de la empresa Urbacer. También la apertura de una cafetería en La Cuesta y el cierre de otro local en la zona conocida como El Cuadrilátero. Fernando Clavijo ha dicho que cree en la justicia, que no tiene nada que ocultar y que ha sido y será transparente durante el tiempo que dure este proceso. Estamos antes de las 24 horas, no han pasado ni si fue a las 11, 6, 7 horas, ¿no? Pero sí creía importante estar aquí, dar la cara, ser transparente, que tengan la información, porque no hay nada que ocultar, no hay absolutamente nada que ocultar, todo lo contrario, lo que quiero es que se aclare todo cuanto antes. Gracias, Patricia Santana, desde La Laguna, pero hay más novedades. Hoy mismo hemos conocido la noticia de que el Tribunal Supremo abre una causa contra los expresidentes de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE. Y esta semana le ha tocado también el turno a la denominada Operación Madeja, que investiga en varias provincias españolas, entre ellas Las Palmas, una trama para obtener contratos públicos de forma fraudulenta. Los arrestados en Canarias, Sergio Machín, actual portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, y un empresario de la filial Gran Canaria de Fito Novo, que declararon ante la Guardia Civil, mañana tendrán que volver a declarar en Sevilla ante la juez Alaya. Y otro caso, el de la presidenta del Partido Popular de Fuerteventura y diputada en el Parlamento de Canarias, Águeda Montelongo, que compareció ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como imputada por un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación. Montelongo está acusada de pagar vacaciones a altos cargos nacionales del Partido Popular con dinero del Cabildo de Fuerteventura, coches de alquiler, vacaciones de Semana Santa y alojamiento en establecimientos hoteleros. Son algunos de los cargos que se habrían hecho a cuenta del dinero público. Y como vemos, un enjambre de supuestos actos ilegales que parecen no tener fin. Nosotros le hemos preguntado al fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, posibles soluciones. Nos ha dicho que hay esperanza y que hay solución, modernizando, eso sí, las normas y tipificando nuevos delitos. El fenómeno de la corrupción pues, es un fenómeno corrosivo para la sociedad y que tiene pues, efectos perversos, tanto desde el punto de vista
de la credibilidad de las instituciones, del funcionamiento del Estado de Derecho, incluso efectos económicos, sociales. A nadie se le oculta que una actividad preventiva en esta materia pues también ayudaría muchísimo a que fuesen menos los casos que se produjesen, a no ponerlo fácil a los que quieran delinquir en este ámbito. Por supuesto también otro tipo de medidas ya más relacionadas con el ámbito judicial y fiscal, como pueden ser que la ley de enjuiciamiento criminal pues por fin la nueva ley de enjuiciamiento criminal pues salga a la luz. También pueden estudiarse la tipificación de nuevas conductas delictivas, como puede ser la financiación de partidos políticos o puede ser los incrementos patrimoniales ilícitos no justificados, etcétera. Bueno, pues como vemos, Carmelo, el segundo problema, según el CIS, después del paro, la corrupción vuelve a centrar y abrir este debate del envite. Sí, estamos además en las largas antevísperas electorales. Son casos que se van sumando y que cada semana esperamos si hay noticias, si hay novedades. Pero es verdad que todo eso vamos a intentar en este tiempo, en este primer tiempo del envite, todo ese paquete de temas, abordarlo con cada uno de los representantes políticos que tenemos hoy en la mesa. Carlos, balance global y punto de vista puntual. Bueno, desde luego, yo creo que lo primero que hay que tener es prudencia, ¿no? Son investigaciones judiciales en casi todos los ámbitos que se han tocado, que están abiertas y que, bueno, estamos en el momento procesal oportuno para que las personas que están imputadas, pues desde luego puedan defenderse de ese tipo de imputaciones, ¿no? Desde un momento yo lo que pediría es prudencia y sobre todo que desde la política no hagamos el y tú más, porque sinceramente contra la corrupción tenemos que luchar todos juntos y cogidos de la mano, ¿no? Yo no creo que esto sea un problema para tirarnos los trastos a la cabeza, porque precisamente no ayuda a la democracia, pero sí creo que es un problema que hay que afrontar entre todos y buscar soluciones para que, sobre todo, aparte de lo que bien ha comentado el fiscal, para que además haya transparencia, muchísima más transparencia en todas las administraciones públicas. Hemos visto hoy, el alcalde de La Laguna dijo, yo he querido intervenir, incluso antes de tener notificación oficial en la prensa, para intentar ser transparente. Este tema de la transparencia que ha dicho ahora Carlos es el tema que está latiendo, la gran preocupación de las fuerzas políticas porque esto produzca un desencanto tal, son casos que están empezando a juzgarse, que se sabrá dentro de mucho tiempo. Fabián, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve todo este paquete y cómo ve esas tendencias últimas de querer ser muy transparentes para intentar que la gente no confunda? Yo creo que es tremendamente positivo el querer ser transparente y el permitir a la sociedad, frente a los cuales nosotros tenemos que rendir cuenta, el acceso a la información. Ahora bien, yo creo que una vez que se dan estos casos hay que pedirle también a la justicia celeridad. Lo que no se puede permitir es que una persona esté imputada durante 10, 12 años poniendo en entredicho quizás de manera injusta en algunos de los casos su carrera o su futuro político. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora es cuando las formaciones políticas tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo, cuál es la actuación que ante un caso determinado se va a seguir. Y lo digo muy claramente. De mi formación política, hace 5 años se imputó a algunas personas. Una imputación que les costó el salir de la carrera política. Y les costó, entre otras cuestiones, porque representantes del PSOE de Coalición Canaria, puntualmente en Lanzarote, pidieron que para seguir gobernando tenían que apartarse. A día de hoy yo estoy viendo como imputados del PSOE y de Coalición Canaria, por ejemplo, en Canarias siguen gobernando. Esto aleja todavía más a la gente de la credibilidad de las instituciones y del ejercicio político. Yo respeto, por supuesto, las decisiones judiciales, pero creo que nosotros, que tenemos representación y responsabilidad política, lo que tenemos que hablar es de seguir un eje común que sea creíble y sea el mismo durante mucho tiempo. Otra cosa que introdujo también para el debate, por lo que hemos visto de Emilia, Flora, son muchos casos distintos, ¿son todos los casos iguales o no a la hora de decir luego responsabilidades? No, está claro que cada caso es totalmente diferente y yo me quedo... Sergio, Carlos ha dicho el tema de la tranquilidad y yo lo uno al tema de la transparencia y la necesidad de que todos estos procedimientos se resuelvan lo antes posible. Tú ponías el ejemplo de Lanzarote y yo automáticamente estaba pensando en el ejemplo del IFEM, que salieron a sueltos. 16 años después. 16 años después, Claro. Exactamente, todos a sueltos. Entonces, siempre se dice que el tiempo es oro, pero en justicia el tiempo es derecho.
Y de nada vale de que lleves 16 años imputado, que muchas personas confunden la imputación con la condena previa, que eso es otro tema que también podemos tratar. Lo tocamos la semana pasada con Eligio Hernández, recordarás, pues, Emilia. Exactamente, una la persona imputada simplemente es que te notifican un auto judicial. Entonces, las personas que estamos en política y que en esta etapa de nuestra vida tenemos esta responsabilidad, somos los primeros que se esclarezca todas estas situaciones. Cada caso es totalmente diferente. Pero le pedimos a la justicia rapidez y sobre todo, pues en este caso a la Administración del Estado, pues si tienen que redoblar el personal en materia de justicia, que convoquen más plazas para jueces y magistrados, todo el apoyo para eso, porque lo que no puede ser es que estos procedimientos se prolonguen en el tiempo y sobre todo estamos en política todos los que estamos aquí y ahora viene un periodo electoral y se pueden confundir las cosas y eso perjudica notablemente. Estamos en periodo preelectoral, luego en el programa veremos, Emilia nos lo va a ofrecer, Noemí Santana, la única voz canaria que tiene, pero la voz canaria que tiene Podemos en la ejecutiva que nace este fin de semana, del comité que ha comenzado formalizando este partido, que hablan de que hay que intentar la máxima transparencia y que todo eso tiene consecuencias. Pero claro, Sergio, te toca a ti ahora. Los casos son todos iguales, hemos preguntado. ¿Cómo se debe actuar? También lo hemos planteado, son diferentes casos. Pero ustedes ahora les sale lo de Griñán y Chávez, un tema que es histórico. Claro, todo esto en un periodo preelectoral. El daño que hace, ¿no? Bueno, yo creo que, en principio, el daño que hace, da igual que sea preelectoral o no. La situación política que está viviendo España ahora mismo ya da igual que haya un periodo preelectoral o unas elecciones a la vista o acabante de salir de las elecciones. Yo creo que hay una desconfianza por parte de la ciudadanía hacia la clase política y hacia los que dedicamos nuestros esfuerzos en cambiar las cosas. Y creo que esto hay que atajarlo con medidas concretas. Y hay que ser muy simple e intentar, dentro de la complejidad, intentar buscar cosas que sean lo más simple posible para atajarlo. Yo creo que estábamos escuchando ahora mismo al fiscal en Canarias diciendo hay que tener la financiación ilegal tipificada en el Código Penal, lo que es delito, la financiación ilegal de los partidos políticos, los plazos de prescripción incrementarlos, bajar de los 120.000 a los 50.000 euros el enriquecimiento personal en la vida política. Entonces, yo creo que hay que hacer medidas concretas en la justicia. Pero ojo, es que hoy ha salido la Asociación de Jueces para la Democracia demandando al ministro de Justicia porque es que por la falta de medios. Y es que los partidos políticos, y en especial en este caso el Partido Socialista, que es el que me toca a mí hablar, hemos marcado un código ético, hemos marcado una serie de tesis que queremos llevar a cabo cuando volvamos a gobernar, pero nos estamos viendo que ahora la justicia española y la Fiscalía Anticorrupción, en el tiempo en que estamos, está saturada. Y esto también hay que acabar con. La celeridad va a ser difícil. Y en el tema de Griñán y Chávez, yo creo que hoy salía también hablando Susana Díaz y el secretario general Pedro Sánchez. El Supremo, lo primero hay que indicar que es el Supremo acepta la causa y va a empezar el proceso, y yo creo que me quedo con las palabras tanto de Susana como las de Pedro. No les va a temblar la mano en el caso de que estén imputados en un juicio oral para sacarlos del partido y de la vida. Una nueva tanda para también profundizar un poquito más. Carlos, haciendo autocríticas y cada partido que tienen diferentes implicados, digamos, la palabra imputado ya hemos dicho, la semana pasada el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, decía que prefería otra palabra, la de procesado, no la de imputado, pero haciendo autocrítica a cada partido político. Ustedes, Carlos, tienen pues algún caso de lo de Madeja, que es este caso de posibles comisiones ilegales por contrataciones de una empresa de jardines en diferentes provincias españolas, también hay un en Canarias, ustedes también, Flora, tienen un caso en Lanzarote, está el caso de Fuerteventura, que ha planteado antes Emilia en el resumen, y el caso Mónaco, que luego veremos. Todo eso, partiendo de la base que son diferentes los casos. ¿Cuál sería la autocrítica, Carlos, desde el Partido Popular, para el futuro y para que los ciudadanos crean en ustedes? No, desde luego, lo primero que hay que hacer efectivamente es autocrítica, porque desde luego, bueno, hay determinadas situaciones donde se confía en la responsabilidad de una persona y, bueno, desde luego uno no lo hace adredes, pero hay veces donde uno se puede llegar a equivocar, donde la organización política se puede llegar a equivocar. Dicho esto, yo creo que esto no es un tema de los partidos individualmente, sino de todos en conjunto. Yo voy a poner un ejemplo que es muy sencillo. Hace muy poco tiempo modificamos la ley electoral
para que los tránsfugas no gobernaran en los ayuntamientos, no gobernaran en las instituciones. Modificamos una ley donde todos nos pusimos de acuerdo para que esas personas que además no solo cambiaban un gobierno, sino que encima se hacían normalmente con la Concejalía de Urbanismo, pues no lo pudieran hacer. Yo insisto, yo creo que los partidos políticos lo que tenemos es que abandonar, desde mi modestísimo punto de vista, el y tú más, y centrarnos en cómo salvamos al 99% de la cesta de la fruta. Porque yo estoy convencido de que el 99% de las personas que estamos en la actividad pública somos personas honradas. Y sin embargo, ese 1% que vemos en los medios de comunicación es el que sinceramente está la noticia, claro. Fabián, en la autocrítica. Bueno, yo la he hecho desde el principio y además siempre mantengo que la autocrítica es la única manera de avanzar. Si uno sigue creyendo que el camino por el que va es el perfecto, desde luego que en muchos de los casos, como estamos viendo, nos equivocamos. Ahora bien, respecto al debate imputado o no imputado, yo creo que la imputación lo que da es la garantía a la defensa, fundamentalmente. Y frente a esa situación, uno tiene que tener primero el derecho a defenderse y después la presunción de inocencia. Creo que es extremadamente injusto, precipitado, y creo que le hace flaco favor a la democracia el hecho de que aquellas personas imputadas en política desde el primer día tengan que dimitir. ¿Por qué? Porque, como bien decía Flora, y en muchos otros casos se ha visto que después de un largo e injusto proceso judicial, algunos salen absueltos. Y creo que ese es en el momento en el que uno puede seguir contando y seguir desarrollando su vida política, o bien tendrá que seguir ajustando cuentas con la propia justicia o con la sociedad. Flora. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es lo que está pidiendo la ciudadanía, transparencia. No hay ningún problema en que, por ejemplo, las personas cuando entran en política y después cuando salen hagan público su patrimonio. A mí me parece que es avanzar positivamente, que también se dé cuenta a la ciudadanía, por ejemplo, de todas las actividades que haces como responsable público. Y sobre todo me parece que es importante, nosotros lo vamos a aprobar en el mes de diciembre, ese código ético. Un código ético que se tiene que aplicar de manera automática para todo el mundo por igual, para toda la militancia, sea un concejal o sea un militante de base, porque también hay casos, y todos lo sabemos, porque aquí estamos todos pensando en las personas que están en política con responsabilidades políticas, pero ustedes saben, y lo estamos viendo en el caso de Lanzarote y lo hemos tenido en Tenerife, personas que están en las instituciones y que también en este momento están procesadas. Sergio, lo adelantabas un poco con los de imputados. En tu partido, con la llegada de Pedro Sánchez, han querido ser drásticos en el tema. La mejor manera para decir que estamos cambiando y para ser autocrítica es marcar un camino del cual no nos debemos de mover. Y eso lo ha concebido Pedro Sánchez y eso lo ha marcado la nueva dirección ejecutiva del Partido Socialista. Y este camino es firmar un código ético, la transparencia, que es lo fundamental, con cuánto dinero he llegado al cargo público y con cuánto dinero me voy, si me he enriquecido, si no me he enriquecido, y sobre todo tener el convencimiento absoluto de que ni un corrupto va a seguir manteniéndose en el Partido Socialista. Con el respecto, a mí me hace mucha gracia esto que ya lo he oído al Partido Popular en varias ocasiones, del y tú más. No voy a entrar en el juego del y tú más. El Partido Socialista va a entrar en el juego de y yo más. Y yo más, vamos a ser más estrictos, el Partido Socialista será mucho más estricto, va a ser, no le va a temblar el pulso en las situaciones que sea, y no vamos a permitir y vamos a dar explicaciones desde el primer momento hasta el final de cualquier tipo de proceso. Estamos en medio del vórtice de ese huracán, como diría Emilia, que de esto sabe más que yo. Y seguimos con el tema, porque queda la coletilla de un tema de amor, un tema de vuelos de amor y de viajes de amor. ¿En qué quedará eso? No queda la cosa ahí. También continúan las secuelas de los viajes del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, en primera clase a Canarias en su etapa de senador. Venía a visitar a la que era entonces su pareja, Olga María Henao, una afiliada del Partido Popular. Hemos intentado hablar con ella, pero se ha limitado a enviarnos un comunicado donde reconoce que Monago venía a visitarla a Canarias. También expone que rechaza la descalificación que ha sufrido y que ha tomado medidas, anuncia acciones legales si no la mantienen al margen de esta polémica. La estamos viendo en imágenes. Y mientras tanto, los partidos políticos exploran, Carmelo, fórmulas para intentar pues darle un poquito más de transparencia a los viajes, a esos viajes que son pagados pues con dinero público. Pero no les falta razón, Emilia, de alguna de las maneras, de que esta chica, que es un tema que le toca colateralmente, de pronto se convierte en una estrella
medio político, medio judicial. Se ha convertido en casi un daño colateral. Ojo que ella es abogada y tomará buena nota, claro, porque una cosa es Monago, otra cosa son la vida privada de las personas. Carlos, ¿este tema cómo lo han vivido? No, bueno, desde luego con cierta sorpresa, porque yo la verdad que no conocía el caso, pero bueno, creo que el señor Monago va a dar explicaciones. El 27, sí. El próximo 27 de noviembre, nada más y nada menos que en el Parlamento de Extremadura, creo que ha pedido la relación de viajes al Senado, y él tendrá que dar las explicaciones sobre si esos viajes fueron o no fueron. Desde luego, nosotros aquí en Canarias lo desconocemos. Yo sí coincidí, lo puedo decir, una vez en una reunión con él en ese periodo, pero desde luego desconozco si vino el resto de veces o no. Insisto, yo con este tema lo que me gustaría es que a partir de aquí hubiera muchísima más transparencia. No hemos descubierto nada. Es decir, los senadores y los diputados del Congreso pues tenían derecho a moverse por el país libremente y yo no veo ningún problema a que esos viajes se publiciten. Es más, en otros países, en otras democracias, hasta son públicas las agendas, ¿no? Las agendas de los políticos. Y yo pediría que en ese esfuerzo pues también se haga pues, un guiño a la transparencia. Están las webs que se pueden colgar. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Fabián. Bueno, yo creo que sobre todo, desgraciadamente, con esta cuestión parece que el protagonismo lo ha cobrado ella, cuando la atención mediática y política debería estar centrado. A mí me interesa poco las explicaciones que de ella y su vida privada muchísimo menos. Yo creo que, como bien decía Carlos, nada nuevo se ha descubierto. Lo que pasa es que en esta situación de grave crisis es cuando se empieza a reflexionar sobre el hecho de que diputados, senadores y otro tipo de cargos puedan moverse libre y gratuitamente por todo el Estado español sin rendir cuenta. Nosotros los parlamentarios en Canarias nos podemos mover entre islas para realizar nuestra actividad parlamentaria. Yo estoy seguro de que el 100%, estoy seguro, además pongo la mano en el fuego por los de mi grupo y seguramente por los de otros, nos podemos mover por las islas y lo hacemos de manera responsable. Y para eso hay un seguimiento de los talonarios que se nos da. Ahora bien, los diputados, los senadores, yo creo que han vivido en algunos de los casos una cierta tranquilidad en esta movilidad. Y a partir de ahora toca pues ejercer mucha más fiscalización. Flora. Es que, a ver, aquí está por encima de todo la ética personal. ¿Y qué me refiero con la ética personal? Fabián y yo, claro que tenemos los pasajes para movernos entre islas, pero yo cuando me he ido de vacaciones a alguna isla me lo pago yo, pero es que eso es lo lógico, es lo lógico. Aquí este señor, hombre público, ha hecho al malversado los fondos públicos. Y a mí lo que me ha dado muchísima rabia es que esa mujer, que no es una mujer pública, se la ha tratado, y por eso la importancia del lenguaje, como si fuese una mujer pública con las connotaciones que todos estamos pensando. Y aquí hemos visto entrevistas en los medios de comunicación, ataques en las redes sociales a ella, cuando el sinvergüenza es él, y yo esta chica ni sé quién es, y no sé su vida privada, ni me interesa. Y aquí el sinvergüenza es él, y aquí la atacada es ella. Y a mí me parece, y coincido con Fabián, que se ha distorsionado un poco esta realidad, porque todavía, y esto es un ejemplo, estamos en una sociedad machista. Seguido, esto es un ejemplo de lo que ha sucedido. ¿Por alusiones a tu partido, Carlos? No, bueno, yo desde luego que no comparto las declaraciones de Flora, porque me parece, bueno, desde mi punto de vista, ya está sentenciando unos hechos. Yo sinceramente esperaría una explicación, y a partir de esa explicación yo estoy convencido que el Partido Popular va a tomar las medidas oportunas. 32 veces lo que pasa, yo no te interrumpí, pero bueno, lo que pasa es que desde mi modesto punto de vista no se puede tener distintas varas de medir. Yo insisto, a mí no me vas a encontrar en el y tú más. Yo respeto la presunción de inocencia del señor Fernando Clavijo, caso del que hablamos antes, y a mí me gustaría que el señor Monago lo explicara. Y desde luego lo explicara, me parece muy bien que lo haga en sede parlamentaria, en el Parlamento de Extremadura, y dé fe de qué es lo que ha hecho con esos 32 viajes. Y a partir de ahí se tomarán decisiones. Estamos tranquila, Flora. ¿Esperarías al 27 a ver si dice vamos a ver que pueda explicar la presunción de inocencia? Son 32 veces y no ha tenido ni una iniciativa en defensa de Canarias, ni una. Porque otra cosa es que yo he entrado a la página del señor Monago y he visto, a ver, fue lo primero que hice, porque yo sí me miro las cosas antes de hablar. Digo, bueno, vamos a ver los temas de Canarias. Yo también. Ni una de Canarias. 32 veces en un año y medio. Sergio. Perdona, yo en esto voy a ser intentaré ser muy rápido por el tiempo que nos toca. Aquí hay tres cosas en una. Primero, hay que fiscalizar los viajes de los diputados, es cierto, y senadores y senadoras. Es cierto que tienen libertad, igual que en el Parlamento de Canarias, pero, hombre, hay que fiscalizarlo y tienen que dar cuentas, como estábamos hablando de la transparencia. Que creo que Montelongo también tiene que dar cuentas en el Cabildo de Fuerteventura sobre este tema, que también va de cosas de estos viajes. Segundo,
Cuando yo digo al Partido Popular decir que es que Monago va a dar explicaciones, pero es que no las dio ya en el comité ese de Extremadura que se hizo una conferencia contra la corrupción, porque antes había dado una conferencia de prensa en la Junta de Extremadura y había dicho que él que era vida privada y que él pagaba sus billetes y que lo tiene contrastado con papeles, documentado con papeles, porque claro, es que en Monago hemos pasado el caso Monago de 3 versiones. Primero, las doy, unas explicaciones que son, luego digo que sí, perdón, y que me he equivocado y que lo pagaré. La tercera es que, bueno, que ahora vuelvo a dar otra vez las explicaciones, y es que al final el Partido Popular, la claridad es lo que no queda. Y en el tercero, volvemos otra vez a ver cómo en medios de comunicación y partidos políticos u organizaciones políticas nuevas y emergentes caen en el machismo que está sufriendo España y que tiene España, que es culpabilizarla a ella, como bien han dicho. Ya lo hemos tocado, sí. Es un tema del que no nos vamos a apartar en los próximos minutos. Queremos preguntar, ¿esto tiene repercusiones en el mapa político que se avecina? Emilia, un experto. Pues vamos a preguntarle al experto, porque la verdad que tiene cosas muy importantes que contarnos. Todos estos casos de corrupción pueden tener sus consecuencias en las urnas. La semana pasada veíamos cómo Podemos rompía con el bipartidismo en España según las encuestas del CIS. Son muchas las dudas que se plantean entonces. Nosotros le hemos preguntado a un experto, al catedrático de Estadística de la Universidad de Valencia, José Miguel Bernardo, que les adelanto que nos dice que si se cumple lo observado habrá un terremoto político. Está bastante claro que va a haber un cambio bastante serio. Que llegue a ser tan serio como las últimas encuestas lo dicen, pues ya lo veremos. Si la gente mantiene lo que está diciendo ahora, efectivamente habrá un terremoto político. Lo que pasa es que muchas veces, en muchas elecciones a lo largo de la historia de distintos países, lo que pasa es que hay un momento de cabreo, y eso es lo que está pasando aquí. La gente dice una cosa, pero después no siempre son consistentes con lo que han dicho cuando llega el momento de las elecciones. Pero el gobierno central ha prohibido aparentemente un referéndum aquí sobre el tema de las prospecciones petrolíferas. A mí eso me parece absolutamente insensato. Que la gente tiene que poder decir lo que piensa, al menos. No conozco los detalles, no conozco las implicaciones medioambientales que puede tener, pero la impresión que a mí me da es que no se han tenido suficientemente en cuenta la opinión local. Entonces, bueno, pues hay que explicar las ventajas y los inconvenientes, y después haya un referéndum, desde mi punto de vista, que debería ser obligado, porque aunque objetivamente, de acuerdo con la Constitución, sean competencias del Estado central el que se hagan o no se hagan, esas cosas se pueden cambiar, y de hecho la Constitución se tiene que cambiar, la Constitución está ya obsoleta. Un experto en matemáticas que además también es experto en predicciones electorales. Una eminencia, Carmelo, así que lo que dice tiene bastante importancia. Estamos mirando, Emilia, a lo que ocurrirá en el próximo mes de las elecciones autonómicas en mayo del 2015, luego en las generales en noviembre. Hay 2 citas electorales decisivas, locales y generales. Y esto está ocurriendo, como dice este experto, este catedrático de Valencia, en un momento en el que en España parece vivirse un terremoto político. Fabián, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el hecho de que aparezcan nuevas formaciones políticas es interesante, porque eso probablemente habla de la pluralidad de las opiniones de la sociedad y de su representatividad. Ahora bien, usted me pregunta, ¿es Podemos la mejor opción? Yo creo que no, que Podemos puede ser tremendamente negativo para el desarrollo normal de la democracia. Antes hablaba de que pedía Podemos más transparencia, entre otras cuestiones. A mí todavía me queda claro, no me queda claro todavía que transparente algún tipo de subvención que desde algunos países un tanto dudosos desde el punto de vista democrático ha recibido esta formación política. Sergio. Yo en parte estoy de acuerdo con Fabián. Yo creo que cuanta mayor pluralidad haya en las cámaras, muchísimo mejor, muchísimo mayor debate existirá y más cerca de los y las ciudadanas estaremos. Es cierto que bueno, que hay que tener cuidado con que aparezcan estos nuevos partidos políticos y con este miedo que pueda existir. Yo creo que Podemos nos hace mucho daño, el Partido Socialista nos está haciendo daño, y al Partido Popular y al bipartidismo, sobre todo porque se está beneficiando del cabreo generalizado de la gente. Y yo creo que el Partido Socialista, en este caso, que es el del que me toca a mí hablar, y además lo comentaba Juan Fernando, nosotros no podemos convencernos de decir, bueno, pues como la gente está cabreada y va a votar a Podemos, ya está, no tenemos que hacer nada por esa gente, tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiar ese pensamiento. Flora.
Es bueno la pluralidad política. Cualquier partido, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. A mí lo único que me preocupa es estos partidos que lo que quieren es poner en cuestión la democracia y poner en cuestión todas las instituciones. Porque no olvidemos, y hay un dato que no he escuchado y que hemos leído en estos días, el 50% de las personas que tienen intención de votar a esta fuerza política son conscientes de que no van a poder cumplir el programa y lo hacen por un voto de enfado, por todo lo que está sucediendo. Entonces, ese electorado que sabe que va a votar a un partido que el 50% no lo va a poder cumplir y el otro 50% quiere romper con todo lo que está, porque es que quiere una televisión única para ellos. Es que quiere una paga de 700 euros 650. para 600 para todos los españoles y todas las españolas. Es que quiere romper, quitar el defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional, quiere romper con todo lo que está. Las personas que tengan esa intención, que es respetable, que sepan que eso es lo que va a suceder. Carlos. No, desde luego, miren, ni el Partido Popular... ¿Algunos le quitan al PP también o no? No, ni el Partido Popular ni el gobierno de Mariano Rajoy está mirando para este tipo de encuestas. A nosotros lo que nos preocupa es la encuesta de la EPA, lo que nos preocupa son los datos del paro y desde luego a un año para las elecciones generales y a cerca de 200 días para las elecciones municipales, nuestras preocupaciones son otras. Dicho esto, desde luego lo que sí vamos a hacer es luchar contra el populismo, porque entendemos que el populismo sí es un verdadero peligro para la democracia española. Estamos en el envite. Hemos comenzado en la primera parte del programa hablando de todos los temas de irregularidades presuntas en el país. Hemos hablado de cómo está el mapa político, Emilia. Vamos a hablar con Podemos. Exactamente, vamos a que nos lo cuente una canaria precisamente. Para hablar del fenómeno Podemos hemos hablado con Noemí Santana, la gran canaria que está o estará en la lista de Pablo Iglesias para liderar el partido. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y además es también estudiante de Derecho. Es la única canaria que forma parte del grupo de trabajo de 25 personas propuesto por Pablo Iglesias para organizar la Asamblea Ciudadana si se puede. Esta asamblea es en la que decide el proceso, que decide o que sentará las bases del partido Podemos. Pues el programa oficial ya más o menos está encaminado en los principios éticos, políticos y organizativos que ya decidimos hace una semana, en el cual ganó el equipo Claro que Podemos, equipo Pablo Iglesias, y ya están en nuestra web y ahí un poquito puedes ver más o menos por dónde se encamina la andadura de Podemos. Si nos estamos refiriendo al programa electoral, ¿no? Para el gobierno de las instituciones, en eso pues vamos a tener que esperar un poquito, porque nosotros hacer una organización en el cual lo que queremos es la participación de las y los ciudadanos, pues vamos a elaborar esos programas junto a ellos y entonces pues va a ser un proceso un poquito más largo. Llegué a Podemos pues desde su más incipiente inicio a finales de enero, principios de febrero de este año, y allí pues trabajamos, éramos muy poquitos al principio, muy pocos compañeros que con pocos recursos pero con mucho esfuerzo e ilusión sacamos adelante una campaña al Parlamento Europeo que yo creo que fue un éxito rotundo. Por ejemplo, en la ciudad donde yo habito, en Las Palmas de Gran Canaria, fue el mejor resultado a nivel estatal de Podemos y yo creo que eso hizo que tanto Pablo como el resto de su equipo fijara su foco aquí y en mí pues como parte activa de este equipo pues yo creo que por eso me eligió, vamos. El proyecto de futuro en Canarias yo lo veo que está pegando con mucha fuerza, veo que las y los canarios se han ilusionado con este proyecto y cada vez somos más. En la provincia de Las Palmas unos 5.000 y pico inscritos, en la provincia de Tenerife casi 4.000 inscritos. Yo creo que eso es reflejo de la realidad de nuestra tierra y las ganas que tiene nuestra tierra por luchar por un cambio político. A nivel municipal, el borrador ganador de Claro que Podemos dice que se irá en confluencias con otras fuerzas. A nivel insular y autonómico, pues ya veremos, ¿no?, cuál es el mejor método. Entre todas y todos decidiremos cuál es el modelo que creemos mejor para esta tierra y así lo haremos, pero que vamos a dar la batalla política, por supuesto, que nos esperen porque ahí estaremos. Que en Canarias haya uno de los mayores índices de pobreza a nivel estatal, de los niveles de desempleo mayores,
muchos niños que no pueden ni tienen nada que comer y tienen que ir hambrientos a los colegios y poco más, servirse de la solidaridad de sus compañeros o del centro. Eso lo queremos cambiar, pero de raíz, y ahí está nuestro programa. Creemos en la renta universal básica, creemos en una reforma laboral, en una reforma fiscal, creemos en una jubilación digna a los 60 años, creemos en la incursión de la gente joven en el mundo del empleo. Lo que no puede ser que jóvenes con 30 años todavía no hayan tenido su primera experiencia laboral. Queremos un cambio radical, queremos un gobierno por y para la gente. Podemos ha mostrado con rotundidad que estamos totalmente en contra de las prospecciones petrolíferas que se van a hacer en nuestra tierra. En cuanto a la consulta o macrosondeo que quiere hacer el gobierno de Canarias, esperemos que no sea una medida electoralista, porque realmente creemos que es algo serio y que siempre es bueno consultar a las personas, que los ciudadanos y ciudadanas no somos menores de edad, que podemos tomar nuestras decisiones y decidir qué es lo que queremos en nuestra tierra, si queremos esas prospecciones o no, y siempre que se consulta al pueblo nosotros estaremos de acuerdo. Bien, pues precisamente respecto a ese asunto, novedades respecto a las prospecciones petrolíferas. Ya ha comenzado la macroencuesta encargada por el Ejecutivo para conocer la opinión de los ciudadanos, y hoy el Gobierno ha aprobado una comunicación que se debatirá en el Parlamento, en el que se exige la suspensión de los sondeos hasta que se pronuncien los tribunales. Mientras, Repsol sigue adelante. Estas imágenes que van a ver han sido grabadas hace un par de días por Greenpeace, cuyo barco alcanzó a la plataforma de Repsol, que pretende sacar petróleo en Canarias, en la costa occidental de África. Los ecologistas recuerdan que esta plataforma ya ha sufrido problemas de seguridad. Está previsto que llegue al puerto de La Luz y de Las Palmas este viernes a las 6 de la tarde, donde ya han convocado concentraciones en contra para recibirlo. El tema del petróleo, del que hemos hablado durante toda la temporada pasada y que sigue coleando, este es el tema que además está a la vuelta de la esquina. Para este mes están previstas las prospecciones. Es un tema que, en fin, del que, repito, se ha hablado muchísimo. Flora, ¿cómo lo afronta? El Gobierno ya ha aprobado una comunicación que irá al Parlamento. Ustedes en el Parlamento, ¿qué creen? ¿Que está cerradas las puertas? ¿Que hay todavía posibilidades de que ustedes tengan alguna manera de parar los sondeos, o lo dan por un hecho ya consumado? No, vamos a ver, hay un recurso que además hay una suspensión que el tribunal tiene que pronunciarse, y esperemos, además hay un tema importante, el presidente de gobierno todavía no ha respondido a la petición del presidente de gobierno de Canarias cuando le solicitó la consulta que se va a celebrar el 23 de noviembre, y además que el propio tribunal ha mandado a suspender. Y hay un aspecto importante, es decir, tenemos una ley de participación ciudadana que nos lo permite, tenemos el propio Estatuto de Autonomía que también lo permite y el propio reglamento de la Cámara. Entonces yo creo que todo no está dicho, hay una suspensión de esta consulta, pero yo creo que al final se tiene que celebrar, porque es que nos ampara la Constitución, el Estatuto de Autonomía y esta propia ley de participación ciudadana. Que a mí lo peor es que el presidente del Gobierno de España no ha dicho ni que sí ni que no. Ha tenido la cobardía política de ni siquiera respetar al presidente del Gobierno de Canarias, que no es Paulino Rivero, que son los 2 millones de personas que vivimos en esta tierra. Y a mí me parece una falta de respeto el que ni siquiera haya contestado. Si es verdad que lo hizo el presidente del Congreso. Carlos. Bueno, yo creo que el que no se respeta a sí mismo es el señor Paulino Rivero, ¿no? Yo creo que lo primero que debería hacer el presidente del Gobierno de Canarias es respetarse a sí mismo y respetar sus propias competencias. ¿Y por qué digo esto? Porque todos sabemos, yo creo que todos los que estamos en esta mesa y los oyentes saben, que la competencia de hidrocarburos no es una competencia propia de la comunidad autónoma. A mí sinceramente me duele ver cómo nos estamos gastando dinero en campañas publicitarias en este tema del petróleo, mientras en otros temas como la sanidad pues vemos fotos que sinceramente en Canarias no me gustan para nada, ¿no? Yo desde luego creo que el expediente de las prospecciones ha pasado todos los filtros medioambientales y jurídicos que tenía que pasar, y a partir de ahí son otros los que tienen que dar explicaciones de por qué han hecho esta guerra sin cuartel y además sin ningún sentido en un territorio donde primero tenemos un 34% de paro y donde yo no he visto al presidente del Gobierno de Canarias preocupado por diversificar la economía, y segundo, en un territorio que está pegado a otro que sí está aprovechando o sí está intentando aprovechar los recursos del petróleo. Sinceramente creo que el que tiene que explicarlo es el señor Paulino Rivero.
Fabián. Bueno, yo creo que sobre todo de los últimos acontecimientos, porque ya de todo el trámite creo que hemos hablado en este foro en más de una ocasión. Desde la última vez hasta ahora, Carmelo, hay una diferencia, y es que Canarias no va a tener la oportunidad de expresarse. Es decir, esa posibilidad de consulta a priori va a ser anulada, ¿no? No vamos a contar con ella. Esto es lo que subyace, yo creo que lo que resulta interesante. ¿Por qué ese miedo a permitir que la sociedad se exprese? Yo creo que cuando precisamente queremos hacer llegar a la gente, a la sociedad, más democracia, más participación, el vetar, el imposibilitar determinados debates, bien de una manera o bien de otra, máxime si estaban formulados de una manera que podría salvar todos esos escollos a priori legales, me parece una pérdida de una oportunidad importante. Creo que la sociedad canaria es lo suficientemente madura, inteligente y capaz para ir a votar y expresar una opinión, independientemente de que esa sea después vinculante o no. Ustedes en Lanzarote, Sergio, comenzaron la batalla contra las prospecciones hace ya algunos años. Ahora repito la pregunta a Flora, tal y como va la cosa, que son ya inminentes las prospecciones, ¿creen ustedes que tienen tiempo material para hacer prosperar el no? ¿O ya dan eso por sentado y van por la consulta y en fin, no, yo estoy de por acuerdo, la batalla política? Yo estoy de acuerdo con Flora, todavía hay tiempo, pero aun en los peores casos que al final no se pueda hacer la consulta y que al final las prospecciones se produzcan, creo que tenemos que seguir en la batalla, ¿eh? Y creo que tenemos que seguir peleando para que en Canarias no se hagan prospecciones. A mí me sorprende mucho porque estamos hablando de que Canarias tiene un 34% de desempleo y entonces parece que es que el petróleo va a quitar el desempleo, que yo creo que esto lo han hablado anteriormente. Pues entonces el presidente Repsol miente porque acaba de decir que dijo anteriormente que las prospecciones no van a solucionar el tema del desempleo en Canarias. A mí me gustaría la disparidad de criterios, porque se hace esta consulta y el gobierno de Canarias hace este sondeo y esta pregunta porque básicamente hay una disparidad de criterios por parte del gobierno central. ¿Por qué en Baleares no y en Canarias sí? ¿Por qué en Valencia se para, la Comunidad Valenciana se para el proyecto Castor, que ahora habrá que pagar una indemnización, y en Canarias sigue adelante las prospecciones petrolíferas? Y yo escucho que es que Marruecos sí lo está haciendo. Bueno, oye, pues mira, pues yo a lo mejor me quiero parecer, no sé, a Alemania, más Alemania que tanto le gusta a Mariano Rajoy, parecerse a Alemania, pues que es una de las principales potencias de energías renovables ahora mismo. Pues a lo mejor prefiero parecerme más a Alemania o fijarme más en Alemania, que no porque Marruecos haga las prospecciones nosotros las tenemos que hacer. Hacemos un pasito más y luego el balance, pueden ustedes retomar algunas de las consideraciones. Estamos avanzando en el envite, es un envite que viene muy apretado y estamos, Emilia, con poco tiempo, lamentablemente. Sí, efectivamente, ya saben que desde la semana pasada contamos también con unos expertos peculiares que también quieren dar su opinión en actualidad. Son niños del Colegio Rodríguez Campos en Tenerife. Les aconsejo que no pierdan detalle porque los más pequeños, una vez más, nos van a dejar con la boca abierta. La crisis es cuando el alcalde está tieso y no le paga a la gente. Que no hay suficiente dinero. Cuando hay sequías en los pueblos y en las zonas en las que más huertos hay de Canarias y de España. La falta de dinero en algunos países, por ejemplo Pakistán, África. La crisis es la falta de dinero en algunos sitios. Es cuando hay gente que le falta dinero, comida, etcétera, y los políticos que hay ahora no les prestan dinero para que puedan tener comida y salud. No, pero es que me suena. No sé quién es. Un político que está intentando que se acabe, que no hayan tantas plataformas petrolíferas en Canarias. Pues Iglesias no. Cantante sí, pero no político. No. Rajoy, pues no lo he visto, pero he oído que han hablado de él. Rubalcaba. Rajoy, no sé, de Canarias a Paulino Rivera, que es el presidente. A Mariano Rajoy, a Paulino Rivero y a Zapatero. A Rajoy y también, no sé si era político, pero es blanco. Sí, Zapatero.
Mariano Rajoy es el presidente del gobierno de España. Y Zapatero, pues no sé quién es. Bueno, desde luego en la microencuesta esta, los más conocidos, Rajoy, Rubalcaba y Paulino Rivera. Estos niños del colegio son niños muy preclaros, ¿eh? Carlos, ¿qué te parecen? No, bueno, desde luego un encanto, ¿no? Sinceramente, nos han sacado a todos una sonrisa. Yo creo que, bueno, la verdad que la infancia es una etapa muy bonita. Yo lo que les recomiendo es que la disfruten al máximo y le saquen el mayor provecho, ¿no? Sobre todo que aprendan muchísimo y sobre todo que aprendan lo positivo de los mayores, ¿no? Que en el fondo es lo que se trata. Flora. Hombre, me ha parecido alguna de las respuestas con mucha audacia, ¿sabes? Y sobre todo con mucha picardía también, porque cuando le preguntaban por algún político se echaban a reír. Yo creo que influye el entorno también. Sergio. Yo creo que no son ajenos a lo que está pasando. Yo creo que las preguntas de la crisis las respuestas de la crisis son demoledoras. Cuando te falta comida, cuando no tienes para comer son demoledoras, y yo creo que ellos no, en la familia siempre intentamos protegerlos, pero ellos no son ajenos a lo que está pasando. Y es la etapa quizás más bonita y es lo que más tienen que disfrutar de la vida y esa inocencia, pero la situación es complicada ahora, pero hay que intentar cambiarla y que ellos no pierdan la sonrisa, sobre todo, y que no nos la hagan perder a nosotros con las cosas que dicen. Fabián. Pues bueno, yo creo que queda claro que los niños vinculan crisis al aspecto económico y al fracaso de los políticos, de lo cual no nos salvamos nadie. Pero de lo que más me alegro es de que entre las pequeñas generaciones Pablo Iglesias no sea lo suficientemente conocido. Espero que ese sea además la continuidad de que ese virus malo para la democracia y para la política, aun cuando los políticos no nos equivoquemos, no esté haciendo mella en los jóvenes que son el futuro y que deben ir por un derrotero muy diferente al de Podemos sin ningún lugar a dudas. Pues estamos ya en el punto final, hemos terminado. Los niños que son el futuro, efectivamente, se lo saben todo y a todos le ponen buena atención, y estamos viviendo, y las niñas, niños y niñas, estamos viviendo situaciones en las que ellos no se pierden un detalle. Ojalá los próximos caminos sean en buena dirección. Gracias por acompañarnos a los cuatro. Ojalá vuelvan también al programa. Emilia, compañera, hasta la próxima semana. Y ustedes, como siempre, buenas noches y buenas noticias. Muchas gracias.